Buenas a todos y bienvenidos a Apostatando, un podcast donde cada 15 días nos dedicaremos a narrarles, pero sobre todo a blasfemar y apostatar con ustedes sobre hechos paranormales y sociales que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Pues como siempre aquí con Pedro. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, estoy emocionados por esto. Hoy ya se desprendió la lluvia. Uy, sí, estamos a noviembre, no manches. Que pinche mes ha estado bien raro. Todo el mes de noviembre ha estado haciendo un calor infernal. O sea, noviembre tiene que hacer frío. Sí. Noviembre. Y ya hoy nos sorprendió con una ligera lluvia. Noviembre sin ella. Ay, hoy fue el November Rain Man. Ah, sí. Apenas. Simón B. ¿De qué crees que vamos a platicar hoy? No, la verdad no tengo idea. No, sí tienes idea porque tienes material ahí. Es que quiero mantener el suspenso. Okay. Lo de hoy es leyendas urbanas y tan urbanas, ¿no? Ocurridas aquí en Oaxaca. Oaxaca es un estado multidiverso y rico en culturas. Culturas, ¿no? Porque no estamos hablando de una sola cultura. Sí, no, Oaxaca es un estado, iba a decir un país. Un país. Pero bueno, tiene este requisito, lo cumple para ser un país multiétnico, estado multiétnico. Uh-huh. Y pues hay mucho de dónde sacar este tipo de historias, ¿no? Cada pueblo tiene sus costumbres y sus historias. Cómo es que esas se llegan a estructurar, ¿no? Eso es lo emocionante. Incluso aquí en el centro, dado pues a las colonias y los municipios que lo dividen, pues ahí hay mucho material que explorar. Claro, a eso voy, ¿no? Su patrimonio, tangible o intangible, se distingue de entre los demás estados de la República por muchas cosas. Su gastronomía, su variedad de lenguas que se hablan en cada una de sus regiones, por sus tradiciones, costumbres, bailes, por su acervo colonial representado en su arquitectura, por sus majestuosos complejos arqueológicos, que nada conocemos mundial, etcétera, ¿no? Aún con todo esto, es sorprendente que no se hable tanto de las leyendas y los mitos que conforman la cultura de la verde antequera. Cada sociedad se crea en torno a mitos y relatos que se transmiten de una generación a otra. Y como por fuerza social y o paranormal, estos se sigan manifestando en la actualidad. El día de hoy tenemos con ustedes algunos relatos recopilados de las zonas más antiguas de la ciudad de Oaxaca. Narraciones que se mantendrán vivas y reales mientras más sigamos hablando de ellas. Así es. Hoy les contaremos leyendas del centro histórico de Oaxaca. ¿Has ido al centro histórico, Pedro? Cada tarde. Rato, ¿no? Es mi ruta para llegar a mi casita. Por la central. Las narraciones que hoy quiero que platiquemos son de una fuente que ha decidido permanecer anónima. Esta persona, su familia ha vivido en la ciudad de Oaxaca, en el centro de la ciudad de Oaxaca, estamos hablando a las faldas del Cerro del Fortín, por más de 70 años. O sea, te estoy hablando... Y lleva décadas aquí. Es una familia oaxaqueña, ¿no? O sea, te estoy hablando, si son 70 años... Desde los 50. 1950, 60, ¿no? O sea, estamos hablando de que no es... es algo no son longevo, gentrificadores, ¿no? Exactamente. No son gente que se dedica a la gentrificación, ¿no? Es algo... que obviamente conocen historias. Uh-huh. Han visto cómo se ha constituido Oaxaca a lo largo del tiempo, han visto pasos de gobierno, sí, o sea, sí. Y sobre todo, tienen muchas historias. Uh-huh. Por esa razón, le agradecemos a esta persona que nos ha decidido contar estos relatos. Pero antes de que podamos entrar a estas leyendas, y estamos pues dicen mes de octubre, mes del terror, pero también noviembre, ¿no? Y aunque ya pasó Día de Muertos, podemos hablar de esto sobre todavía. Todo, no creo que más noviembre, porque acaba de pasar la festividad de muertos. Un dato interesante a ver, ¿tú qué sabes de eso? Del Día de Muertos prehispánicos, es que no eran 2 días, era creo que casi un mes, ¿no? Uh-huh. Entero, en el cual recordaban a sus difuntos, ¿no? Sí. Eso está
Sobre todo, ellos no decían, Simón, ya llegó noviembre. Realmente no recuerdo muy bien cómo llamaban a este mes, pero sí, dado a que pues noviembre suele ser un mes donde el otoño está en su mayor apogeo, la entrada del invierno, todo cae, siempre llega como este simbolismo, ¿no? De la muerte tanto de la naturaleza y pues como la entrada del invierno, ¿no? Una temporada fría. Claro. Para sumergirse en el contexto, para que quienes nos escuchan o ven, yo espero que más nos escuchen que vean, porque qué hueva que nos vean. Imaginemos Oaxaca en tiempos remotos. O sea, no estamos hablando de un lugar tan gentrificado y urbanizado como ahorita, ¿no? Donde hay basura por doquier, como el contexto en el que nos ubicamos ahorita. Muy lamentable. Para los que no saben, ¿no? Y nos escuchan de otros lados, ahorita hay un pedísimo por el tema de la basura. Oaxaca, un lugar en donde las zonas céntricas hacen una especie de eje en lo que son la Basílica de la Soledad, la Catedral del Zócalo y la Iglesia de San José. San José Neri San Felipe Neri es la iglesia que ahorita es la Facultad de Bellas Artes en la Plaza de la Danza, ¿ok? Para que tengas entendido. Estas tres iglesias hacen como si fuera un eje, y alrededor de este eje se han construido edificaciones y casas y zonas residenciales, ¿no? Alrededor de esta tríada de iglesias, el estilo de las casas y vecindades son de un estilo barroco. Todo lo que es actualmente la Avenida Morelos, Avenida Independencia, Avenida Juárez, lo que es Tinoco y Palacios, Crespo, todo por ahí, toda esa zona que son las faldas del Cerro del Fortín. Si te das cuenta, son construcciones que tienen un acervo muy colonial, muy incluso barroco, ¿no? Que son diferentes a otras partes del centro, ¿no? Estas iglesias, como el eje donde se construían las zonas residenciales, son la base de la ciudad de Oaxaca. Y es interesante porque, o sea, dar este contexto nos hace ver que, pues, la historia de Oaxaca es católica, ¿no? Y alrededor de estas iglesias se construyen las sociedades, incluso los municipios, ¿no? Si te vas a otros municipios de Oaxaca. Siempre, ¿no? La iglesia siempre está justamente en el punto medio, ya sea de un municipio, incluso aquí en el centro, ¿no? Las iglesias son como la parte principal, están justamente en el corazón, ya sea de un pueblo o de la ciudad. Y ahí uno se empieza a preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿Por qué exactamente? ¿Cuál es la razón sociocultural y religiosa, sobre todo, sí, de hacer eso? Y algo muy curioso es que siempre están como al lado del Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, o sea, hay como una relación, ¿no? Entre la religión y el Estado, que estos dos se encuentran pues en un mismo sitio y pues algo debe haber ahí, ¿no? Claro, totalmente. Todo lo demás en ese entonces, bueno, en esta parte de la constitución de la ciudad de Oaxaca, era campo, pasto, lo que ahorita es San Martín, y todo lo que rodea el Cerro del Fortín. Todo era monte. Era monte, ajá. Y en San Martín todavía, ¿no? Monte con fierro. Con el tiempo se construyen iglesias en devoción al santo que correspondiera y casas alrededor de estas iglesias, ¿no? Lo que ya estábamos platicando. Es fundamental dar este breve contexto geográfico para que la mente pueda volar e imaginar que las leyendas son tan viejas como las ciudades de las cuales se narran, ¿no? Sobre todo comprender que se narran desde contextos espaciotemporales distintos a la urbanización en la que se vive en la actualidad. O sea, no estamos hablando de que eran lugares con iluminación eléctrica, de que ibas caminando en la calle y podías sacar un celular, sí. O sea, era totalmente diferente, ¿no? Las dinámicas que se practicaban en ese entonces. Muy bien, entonces, dado el contexto histórico, ¿te gustaría empezar con la primera historia que tenemos, Pedro? Sí, esta es una historia pues que nos habían enviado, ¿no? Acerca de una pequeña familia, cuando pues la ciudad apenas estaba empezando a poblarse, ¿no? La familia estaba constituida por la madre, el padre, de nombres Soledad y Jorge, y sus 2 hijos. El nombre de los niños no lo sabemos, pero... menores de edad. Son menores de edad, hay que proteger su privacidad. Como te decía, ¿no? Esta familia se había sentado en lo que hoy es la avenida Morelos, ¿no? Y para ser más exactos, donde se encuentra el Callejón del Muerto, que antes era conocido como el Callejón de la Trinidad. Pues bueno,
Ahí hay también otro callejón que es el callejón de la Soledad. Anteriormente, se llamaba Callejón de los Sapos, porque ya sabes, cuando llueve, cómo se desborda la ciudad. Si tenemos esos problemas antes, no me quiero imaginar pues en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, 1750, 1740, y pues dado a la gran cantidad de agua que se acumulaba, pues los sapos se hacía todo un pinche desmadre, sí, ¿no? Sí. Podías verlos ahí vagando. Bueno, continuamos con la historia, ¿no? Como el ratón del cuento del flautista que va siguiendo. Aquí necesitábamos a un flautista de la antequera. Muy bien, como les decía, ¿no? La familia de dicha historia, pues, tuvo una experiencia que sale de lo normal, bueno, de lo que nosotros consideramos normal, que habla acerca de un monje que, pues, fue expulsado, no sé cómo, qué otro nombre se le pueda dar. Excomulgado. Excomulgado, exactamente, esa es la palabra que buscaba, ¿no? Pues, debido a distintos crímenes que había realizado, ¿no? Tanto en contra de la iglesia como en contra de la dignidad humana, ¿no? Se le llega a acusar de asesinatos, violaciones, de blasfemar en contra de la iglesia. De negar a Dios. De negar a Dios, sobre todo. O sea, y en el siglo XVIII eso es como el mayor pecado que puedes cometer. Puedes matar, puedes violar, pero a Dios no. Nadie lo toca. No lo niegues. Pues como te decía, debido a las atrocidades que este monje había cometido, pues el sacerdote en turno, pues decidió castigarlo. Se nos dice dentro de la historia que nos mandaron que fue maldecido y al momento en que llegara a su muerte, su alma no encontraría la paz y como una carga llevaría unas cadenas que arrastraría por toda la ciudad, o bueno, en esta colonia, pues pidiendo perdón por todos los crímenes, todos los pecados que había él cometido en vida. Y pues bueno, aquí es donde encuentra su lugar esta pequeña familia, que pues ya sabemos que Oaxaca es una ciudad que se fundó a principios del siglo XVII, y pues las casas pues apenas eran muy modestas, no era una ciudad muy sobrepoblada, bueno, aunque creo que muy poblada, ¿no? Ajá, muy poblada. Las primeras casas eran de adobe, de madera, de barro incluso, y pues esta familia era una familia de bajos recursos. Comenzaron a alzar su pequeña casita y pues se dice, ¿no? Que en las noches se sentían como presencias muy extrañas, ¿no? Unas vibras muy pesadas, pues que incitaba a la gente a quedarse, a resguardarse dentro de sus casas. Cierta noche la madre había tenido como esta parte en que se sentía vigilada, ¿no? Uh-huh. Hay algunos pueblos donde dicen que te viene a visitar la bruja, te viene a molestar, no sé si has escuchado, ¿no? De que amaneces con una especie de moretón, que dicen, no, es que te chupó la bruja. Pues eso fue lo que había experimentado la madre aquel día. Si son las de Naica, Chihuahua, sí. que vengan. Pues bueno, esta mujer, pues una madre de familia, ¿no? Había atendido a su esposo la noche anterior, que venía de una jornada dura de trabajo, y pues ya estaban durmiendo. La experiencia fue alrededor de las 3, 4 de la madrugada, y de repente sintió que alguien le tapaba la boca, ¿no? Imagínate, tremendo susto, ¿no? Si de por sí ya sientes esas vibras, esa mirada pesada, que llega alguien y te tape la boca, pues ella reaccionó con terror, pero su esposo le empezó a susurrar que no gritara, que se tranquilizara. ¿Como quién le tapó la boca? ¿Su esposo? Ajá, su esposo le tapó la boca a ella. Ok, ajá. Y pues así de aguanta, ¿no? Creo que ahorita creo que hay alguien en la casa. Pues si ya está sintiendo esas cosas, pues eso es lo último que vas a pensar. Y más si el esposo pues escuchó el tintineo de las cadenas de dicho monje. Uh-huh. Pues lo que dice la historia es que el esposo había visto a un monje dentro de la casa. Okay. Y pues escuchaban sus lamentos, ¿no? Sus alaridos, gritando,
pues maldiciendo también, ¿no? Y cómo las cadenas se arrastraban pues que ni siquiera era un piso, ¿no? De seguro era, pues, pura Terraza, tierra. sí, Así claro. es. Sí, no había azulejo ni nada. O sea, Sí, imagínate, ¿no? por favor. Y teniendo ya los precedentes de dicha historia, de aquel monje que había atentado en contra de la iglesia, conociendo ya los crímenes, pues ¿quién más podría ser si no es aquel monje, ¿no? Que fue maldecido a vagar, quizá por toda la eternidad, pues pidiendo perdón, maldiciendo, llevando esa carga, ¿no? De sus cadenas, que era su castigo. Y pues se supone que al día siguiente ellos acudieron a la iglesia, pues para buscar respuestas. Hasta ahí, pues, es donde nos cuenta la historia que nos habían enviado. Órale, es que está interesante sobre todo, y ya analizándola, ¿no? O sea, ya tanto en dos enfoques, podemos analizar el lado paranormal y del lado un poquito más social, ¿no? Filosófico, entendiéndola, ¿no? Esta parte del mito y de la leyenda. Es interesante y te lo digo porque primero que nada está esta idea de que lo que estábamos diciendo a modo de broma, que no es tan de broma. Si niegas a Dios, si niegas a la iglesia, sobre todo al clero, eres maldecido. Eres maldecido. O te alejan de Dios. O eres un blasfemo, o eres un apóstata. Es una de las cosas que no puedes hacer. Exactamente, porque tienes que sí o sí creer, porque eso implica pagar. ¿No crees? Y otra cosa que es más interesante es que al final de esta leyenda, cuando tú comentas, escuchan al monje, esta familia lamentándose como si estuviera arrepentido. Ajá. ¿Y cuál es el mensaje colonial que se puede dar? Pues que tienes que pedir perdón. Que tienes que pedir perdón a la iglesia, no, a Dios, sobre todo lo que haces, cualquier falta, blasfemar o pues incluso no decir no creo en Dios ya es como una falta muy grande. Claro. Y algo a lo que tienes que pedir inmediatamente perdón, si no te va a pasar lo mismo que a este cuate. Vas a andar con él, ¿no? Con cadenas. Sí, a mí en lo personal no me gustaría, después de morir, este va a ser mi descanso. Y menos en Oaxaca. Y menos aquí en Oaxaca. Porque andaba ahí a pata. Te digo, no, cargar cadenas es lo que menos quiero. Bueno, que sería en la noche, pero es menos. Está curioso, o sea, incluso si hay personas que nos están escuchando, y que tengan alguna historia similar, o sea, con cadenas, escuchando cadenas, porque puede ser muchas cosas, ¿no? Ya del lado paranormal nosotros no estamos, no somos quien para decir esto es verdad y esto es falso, ¿no? Definitivamente no, tampoco somos Carlos Trejo, no podemos opinar mucho acerca de esos temas. Pues totalmente, o sea, no podemos ir a pagar de alguien y decir, es que sí di que sea verdad, ¿no? Como normalmente se quiere y se intenta lucrar con este tipo de temáticas, ¿no? O sea, es una leyenda que ahí está, verdad. Y que de una u otra manera se anda reproduciendo, ¿no? Claro, y va cambiando su narrativa. Puede cambiar su narrativa o sea, a lo mejor décadas atrás, la historia se pudo haber contado diferente de como lo hemos contado. Pues en este caso fue en una casa humilde. Mucho antes pudo haber sido, no sé, ¿no? En toda la colonia, en las calles. Incluso, pues, en los callejones más oscuros, que ya sabemos que Oaxaca aún en la actualidad no es como la ciudad más iluminada, sino es que está cerca del centro. Me recuerda mucho a pues el episodio piloto que tuvimos que hablamos de que quedó todo pedorro, pero que hablamos de la leyenda de La Llorona, ¿no? Pero denle like. Pero denle like, ¿no? porque necesitamos. Y aquí, incluso Moctezuma, con la leyenda de La Llorona, que tiene un acervo súper prehistórico, iba a decir. Una neandertal. Lamentándose por el fin del Pleistoceno. Donde Moctezuma dice que entre estos augurios antes de la conquista, menciona si alguien ve a una mujer en las calles, pregúntenle, ¿no? En la noche, pregúntenle quiénes son sus hijos, ¿no? Refiriéndose al pueblo, ¿no? Entonces se me hace interesante lo mismo con el monje, ¿no? Si llegan a encontrárselo, pregúntenle. Pregúntenle así de, oye, carnal, ¿estás con tu alma? ¿Cómo blasfemó, no? E invítelo, ¿no? A tomar terapia. Es algo que un psicólogo... Para que se vaya. Para que ya no ande molestando a las pobres familias. Muy bien. La segunda leyenda
Es seguramente la más conocida de esta compilación que tenemos. Más conocida por la población oaxaqueña, porque, desde luego, o sea, las demás personas no. Pues, si alguien nos ve desde lejos, si no la conoce, no se sientan ignorantes. Sí, no se preocupen. Incluso yo no la conozco. Ni se la sabe, solo sabe que hay un lugar llamado así, como el que vamos a platicar, ¿no? Y sobre todo a las generaciones más jóvenes de Oaxaca, pues tampoco la conocen. Ajá, ¿Okay? es muy seguro. Muy bien. Te voy a contar la historia de El Callejón del Muerto. ¿Ok? Que el Callejón del Muerto ya habías dado algunos datos. Algunos datos, ¿no? Y evidencia. No, hay una palabra datos, vamos a dejarlo, del Callejón del Muerto, ¿no? El Callejón del Muerto antes se conocía como el Callejón de la Trinidad. Qué cambio tan radical, drástico, ¿no? Tan drástico. O sea, de la Trinidad, de muerto a Trinidad. No, de Trinidad. No, sí, perdón. De muerto a Trinidad. Y que bueno, si tú vas, todavía está esas plaquitas donde vienen las que dice algo de Callejón del Muerto, algo así. O sea, lo pueden verificar. Si bien esta historia, el Callejón del Muerto, es una de las más populares en Oaxaca, sobre todo aquí en la ciudad, hay varias versiones. La versión que yo quiero que toquemos es la que viene de esta familia, de donde hemos recopilado las historias, pero hay un libro que se llama Tradiciones y Leyendas Oaxaqueñas de José María Bradomín, donde también él tiene una versión y la cuenta un poco mejor que... Es que, o sea, es un dato totalmente inútil, pero no me había acordado de ese güey hasta ahora. ¿Lo conoces? No lo conozco, o sea, no lo conocí, así se llama la secundaria a la que fui. Entonces se desbloquearon. Tu telesecundaria. Bien pinches ojetes, así de, no mames, sí. Sí existe. El terror sí viene en serio. Muy bien. El Callejón del Muerto es un callejón ubicado en la primera calle de Morelos en dirección a Matamoros, aquí abajo por la Plaza de la Danza. Un lugar, como todos los demás del centro histórico de Oaxaca, que goza de una aura mágica y mística. Sobre todo en las noches, ¿no? O sea, tú vas en las noches en toda esa zona y sí. Es muy bonito, la verdad. Hermoso. Sí. Toda esa área de las faldas del Cerro del Fortín y calles aledañas a la Plaza de la Danza son lugares tan bellos, así como raros, en la sensación que uno experimenta al estar ahí, sobre todo a altas horas de la noche. Cuando no hay turistas, cuando estás solo, básicamente, ¿no? En las épocas más tranquilas del año, ¿no? En Oaxaca. Tranquila. La historia se remonta posiblemente a la época colonial, posiblemente, donde las lámparas de aceite que se colocaban en las calles, no había alumbrado, acompañaban al astro nocturno para alumbrar a la población, a la luna, ¿no? Pues astro nocturno para que así, mamalón, ¿no? Sí, se ve chido. Durante esta época no existía una hora fija, como ahorita, ¿no? Sí. Podemos ver. Y eran personas con el oficio de serenos, así se llamaban, los cuales eran los encargados de pasar anunciando la hora correspondiente al tiempo que pasaba, así como eran los que prendían las lámparas de aceite. Sí, ¿no? Ajá, o sea, los serenos eran estas personas y que también cuidaban las calles. Ajá. Y prendían las lámparas de aceite y gritaban la hora. Ajá. Y ya entre serenos iban comunicando la hora, ¿no? Si te das cuenta, era una profesión muy importante para la sociedad en ese entonces. Totalmente. No me quiero imaginar cómo ellos tomaron pues el alumbrado ya eléctrico, así de hijos de la chingada, me dejan sin sustento. Imagínate con la invención del reloj. Desde entonces había marginación. Marginación, exacto, pero es algo que tomaremos en... Eran como los robots de antes, las lámparas ya eléctricas, el alumbrado público eléctrico era como llegaron los robots y te quitan, ¿no? Sí, desde luego. Así como decimos ahorita, ¿no? En cualquier momento va a llegar un robot y nos va a sustituir en nuestros trabajos. Es increíble. Ellos también siempre llevaban lámparas propias de aceite, como las 10 vírgenes. Llevaban una navaja, pues por si las moscas, y una botella de agua. Esta botella de agua decían, o sea, está muy bien, que alejaba a las brujas. Esto es lo que cuentan, ¿no? En ese entonces el Callejón del Sapo, del que contaste de la historia, sí, de los monjes, estaba en plena construcción, ¿ok?
El Callejón del Sapo es donde es la trama de la leyenda del monje. Ajá. Sí. Entonces podríamos decir que la temporalidad de esta leyenda es anterior a la de la familia que conté. Sí, claro, se remonta un poquito más Ajá. atrás, ¿no? Totalmente. Era una noche sepulcral, como cualquier otra en la Verda Antequera. La hora rebasaba las 11 de la noche, donde los serenos gritaban la hora anunciando el cierre ya de la noche, ¿no? Sí. Ya váyanse todos, ya recójanse a sus casas, ¿qué hacen aquí? Las casas dejaban ver el reflejo color ámbar de las lámparas al ser encendidas por los serenos. Uno de estos serenos, al notar el cuerpo de un moribundo en medio de este callejón, se acercó para hablar con él, asistirlo, ver qué necesitaba. ¿Estás bien? Oye, carnal, ya vete a tu casa. ¿Que no viste? Se lo te va a meter una chinga, el virrey. Quería ver en qué lo ayudaba, ¿no? Ok. Con bastante dificultad para articular las palabras, el moribundo, convaleciendo, porque estaba casi muerto, me imagino, hizo su última plegaria y le pidió a este sereno que trajera ante él a un padre, a un sacerdote. El sereno, al escuchar la petición, consideró que lo más adecuado sería ir a la iglesia de la Soledad o a la de San José, de la Soledad y la de San José, que es Bellas Artes ahorita, la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Pues son las más cercanas. Ajá. Rápidamente, sí, creo que sí está bien el dato de San José, no de Bellas es Artes. Bellas Artes, no, acabo de dudar, vamos a googlearlo, ¿no? A ver si lo tienes primero, Iglesia de San José. ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes, Andrés? Andrés es nuestro técnico. Nuestro técnico. Te amamos, Andrés. Sí, es esa, sí, por aquí está la foto. Muy bien, la iglesia, no sé, perdonen esta interrupción. Rápidamente va a la Basílica de la Soledad, sin obtener respuesta alguna. O sea, anduvo tocando la puerta y el sacerdote, ni madres que la abrieron, ¿no? Es las 2 de la noche, ¿no? Sí, y es obediente el sacerdote. Dejen dormir. En la iglesia de San José no tuvo tampoco éxito, no tuvo mejor éxito. Por lo que, apresurado, se dirigió a grandes zancadas a la catedral, el Zócalo, de la ciudad, ¿no? Tocó fuertemente hasta que el padre abrió. Al platicar la situación, el sereno le cuenta, oye, compa, hay un vato que está muriendo y quiere que... Los santos óleos. Ajá, exactamente, los santos óleos. Al platicar la situación, le pidió al sacerdote que le diera los santos óleos al moribundo del callejón. El sacerdote aceptó y lo acompañó. Y ahí van los dos, ¿no? De su vida. La experiencia del sacerdote estuvo bien cabrona. Al caminar hacia el callejón, el ambiente era pesado. El aire es espectral, como anunciando el miedo a lo desconocido. Al llegar, este buen sereno le señaló el lugar. Estaban en la calle que atraviesa. Le señaló el lugar donde se encontraba el moribundo. Sin embargo, dicho sereno prefirió quedarse en la entrada, en Avenida Morelos. Dijo, no voy. ¿Qué tal si ya se fue? El sacerdote se acerca al moribundo. Le dice, Simón, yo Chejoto. me huevo. El que tenga miedo a morir, a que no de mi lado. El sacerdote se acerca al moribundo, sin antes percatarse, al voltear la vista, que el sereno ya no se encontraba más. O sea, voltea y ya se había ido. Al llegar a ofrecer los santos óleos a la persona convaleciendo, observa que dicho moribundo era el mismo sereno que había ido a tocar. A ver. Que rogó ir a confesar al moribundo y que lo acompañó hasta el callejón del muerto. El moribundo era el mismo sereno. El padre, según otras versiones, había confesado a un muerto. Y el mismo muerto lo había guiado a su propio cuerpo. Como está increíble, ¿no? Es que imagínate, ¿no? ¿Qué tanto se guardaba el sereno para de a huevo quiero que me confiese el padre? O sea, alejarse de su cadáver para ir en busca
de un sacerdote, porque si no, no voy a descansar, por favor. Total, y la versión de José María Brandomín de tu escuela, de tu secundaria, Federal, es que la leyenda no cuenta como la contamos aquí, porque si te das cuenta, no tendría mucha lógica. Porque como de que el sereno y un moribundo son dos personas separadas al inicio de la historia, y al final esta leyenda se unen. Sí. La leyenda de Bradomín, siempre es una misma persona que va con el padre, le dice, y cuando regresa era la misma persona. Sí entiendes más o menos. Sí. La leyenda que acabamos de contar separa a estas dos personas, el moribundo y al sereno, y al final las une. Sí. Que no tienen nada de malo, porque es un mito y una leyenda, y las leyendas no tienen que tener lógica, es algo que muchas veces no entendemos. No se rompan la cabeza así de que Exacto. no, es que no es posible. No es un dato histórico como tal, aunque en antropología y en historia se tome como un dato. Sí, definitivamente, y más porque, pues, ¿cuál es la función que dicha leyenda tiene? Totalmente, ¿no? ¿Cuál es la función social? Por más que estas dos personas se fragmenten y al final de la leyenda se unan en una sola, ¿no? Y es muy chistoso de cómo el sereno tiene miedo de ir a ver lo que al final de cuentas es su propio cadáver. Eso nos habla mucho del miedo que le tiene una persona a la muerte, ¿no? El verse ahí tirado, o sea, como Voldemort. Su mayor miedo era la muerte. Horrocrux. Mi Horrocrux fue a decirle. Sí, está así, compa. Dice Bradomín, o su versión, la versión de la leyenda, que el padre quedó sordo para siempre del oído con el cual escuchó la confesión de este sereno moribundo, ¿no? Sí. Esta es la leyenda, ¿no? Del Callejón del Muerto. El Callejón del Muerto cualquier persona puede ir ahorita, o sea, a cualquier hora. Sí. Es algo que ya desde mi subjetividad, yo pues he pasado por ahí. ¿Quién no pasa por ahí? Y si se siente, es una hora diferente, y cuando conoces la historia, ahora le das un significado totalmente diferente a una parte geográfica, ¿no? Quizá antes, pues, las personas, las que nos ven, no se han pasado por ahí, quizá antes no hayan sentido nada, pero después de esto, y no digo que pase de a huevo, ¿no? Pero quizá una pequeña cantidad de esas personas al pasar se acuerden inconscientemente, ¿no? Con la brisa del viento. Imagínate los que viven o que tienen que atravesar las noches por ahí, no manches, un vato así de que salgo del Cebetis y me vivo por ahí. Oye, carnal, voy a buscarme a un sacerdote. Reprobé. ¿Te cuento las otras? Simón. Yo las cuento. Los aullidos del perro. Los aullidos del perro es una leyenda que nos las hace llegar la misma persona. Tienes que ir o más bien, si algunos concuerdan con esta leyenda, si les ha pasado algo similar, adelante, ¿no? La voy a leer tal cual la mandó, ¿ok? Pareciera que a cierta hora de la madrugada, en lo que abarca las faldas y todo el cerro del Fortín, los perros se afinan como si se tratara de un coro y aúllan, como si fuera un coro al mismo tiempo. Esto es en serio. Se los puede escuchar como si estuvieran cantando. Si vives la experiencia, te das cuenta que es algo demasiado extraño. Me han contado que antes existía un chamán. O sea, mi familia me contó que antes existía un chamán. O una persona de estas que son nahuales, que se convierten. Las cuales, pues sí, se transforman en animales, ¿no? Hay muchas concepciones del nahual. ¿Sí o no? Sí, dependiendo la cultura aquí, al menos en Oaxaca, tú me sabrás decir mejor, hay comunidades pues donde tienen al nahual como alguien que se transforma, y otros como si la tuvieran como una especie de tótem, no sé si estoy bien. Incluso, ¿no? La función que tiene dicho chamán, ¿no? Dependiendo de la cultura, hay unos en los que son como entes malignos, y otros donde son, pues, lo opuesto, ¿no? Que se dedican a curar a la gente, a proteger, como tú mismo acabas de decir. Está este caso del totemismo, ¿no? Pero bueno, ¿este chamán de qué? ¿De cuál era? Este chamán era de los que se transformaba. Pues, a lo mejor sí, pues todos sean el mismo, pero depende, ¿no? Igual de cada persona, de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Sí, totalmente. Hay unos que dicen, quiero ayudar a los demás, tienen los medios necesarios, y otros que dicen, no, yo quiero joder la vida. Y los nahuales no es que sean, o sea, porque tenemos esta total idea tan tonta, valga la redundancia de mis palabras, que el nahual es del diablo.
Exactamente, pero ¿por qué creemos eso? La religión judeocristiana nos ha hecho ver que todo lo que no entre dentro del marco bíblico y dogmático, ya dependiendo de las interpretaciones que den, es del diablo. Y fíjate, se me acaba de no sé, una idea, ¿no? De que quién nos dice que Dios no es un nahual, porque cuando embarazó a María era una paloma, o sea, ese cabrón debe ser nahual. No, bueno, ahí hay una... O sea, por una hipocresía, ¿no? Y Dios se convirtió en paloma, pero para traer a su hijo. Y en el relato bíblico encontramos varios ejemplos de personas que se convierten en animales, ¿no? Sí. Está ahí una leyenda que es cultural, sociohistórica, que dice que Nabucodonosor era un rey lobo, por ejemplo, ¿no? Solo la dejo. Bueno, era un nahual de los que se convierten en animales. Este monje nahual adoptaba la forma de su perro, un Xolitzcuintle, y rondaba por las noches en el centro de Oaxaca, todo por allá. El relato que me contaron es que un sacerdote lo maldijo. Como estaba de moda, estaba de moda que los sacerdotes maldijeran monjes blasfemos y nahuales. El 95% de nuestra historia, el maldecir es algo indispensable. Totalmente. Y se quedó convertido en perro. O sea, ya no sé. La maldición fue que se quedó convertido en perro. Ya no pudo regresar a ser humano. Ya no pudo regresar. De tal forma que cuentan que a la hora en la que cantan los perros en conjunto, ahora, actualmente, es para recordar al monje que sigue rondando por las calles de Oaxaca en las afueras del Cerro del Fortín. Esa es la leyenda que cuentan. Si alguno, y lo mismo, ¿no? Con todas las leyendas que estamos contando, si alguno tiene una experiencia de esto, les pediríamos que la manden a nuestro correo que va a aparecer en pantalla, o tal vez no. Pero sobre todo, ¿no? Que sea un coro de perros, ¿no? No nos manden a sus perros así, que le digan. Graban la grabación, ajá, si ponen la grabación, si graban la grabación, que tengo ahí con las palabras. Y recuerda, Max, aúlla para qué. Para enviarlo. Obviamente puede tener múltiples significados, ¿no? O sea, hay muchas formas que yo ahorita no encuentro. Sin embargo, está bien interesante esto de los oídos del perro, sobre todo, porque son lugares donde transitamos normalmente siempre nosotros, ¿no? Y en la noche, no me ha tocado a mí, pero... No, igual a mí. ¿A ti te ha tocado? No. ¿No? No. Okay. Estamos, pero tampoco quiero manifestar. Tampoco quiero que me ahorita de regreso, ¿no? De regreso, sí, ¿no? De regreso cagadísimo del miedo. Duendes en el centro de Oaxaca. Duendes. Esta es una historia más de ellos, ¿no? Obviamente si alguien puede haber historias más complejas de duendes en Oaxaca, es una historia un poco más particular y personal, ¿no? De la persona. Durante la construcción de la casa, y es con la última, ¿no? Con la que cerramos este episodio. Durante la construcción de la casa del centro de mi abuelita, porque recordemos que la persona que nos envía tiene una familia que ha vivido 70 años aproximadamente ahí, y es una vecindad donde ellos viven, o donde se construyó, y antes era un terreno enorme, antes de que fuera vecindad. O sea, ya ni puedes ir a construir ahí, ¿no? En lo que ahora ya es el Callejón de la Soledad, ahora sí, el de los sapos, donde se ubicaba la de los monjes, estamos hablando de los mismos complejos, ¿no? Te estoy hablando de hace bastante tiempo, cuando poco a poco ya se comenzaba a poblar más la ciudad. Mi abuela vivió una experiencia bastante curiosa. Su abuela en ese entonces tenía 28 o 30 años. La construcción era una especie de vecindad, un terreno muy grande que la familia había adquirido, pero que todavía había mucho terreno, ¿no? Mucho matorral todavía. Sí, desde luego. Mi bisabuelo, José, es anónimo, los nombres son ficticios, se encontraba ayudando en esa construcción de la vecindad. Llevó a su nieta, mi tía Fernanda, quien en ese entonces tendría unos 3 años de edad. O sea, la nieta Fernanda era hija de... De José y de... No, José es el bisabuelo. Ah, sí. La abuela y Fernanda. Así en ese orden. Ajá. Entonces, Fernanda es la nieta de... Exactamente. De José. Okay. Y se encontraba la nieta Fernanda jugando en el pasto. Ella tenía unos 3 años aproximadamente. Se acercaba, la abuela se acercó. Mi abuela se acercó para buscar a Fernanda, quien se había alejado, se había ido a jugar. Más y más se había alejado en todos esos montes. Sí. Esto no alarmó tanto a mi abuela. Lo que sí la alarmó fue la presencia de 2 figuras, 2 seres de la estatura de la niña, con poca ropa
las piernas descubiertas, y lo más curioso es que corrían extremadamente rápido. Mames, cabrón, ¿te das cuenta que o sea, describiste a Dobby? ¡Ay, aquí está! Desapareció, ¿no? Sí, no, empezaste con la descripción y yo así de... Y le di una prenda y fue un elfo libre. No tenía idea, ni siquiera me acordaba que tenía a Dobby aquí. No, igual me pasó hace rato que cuando estaba yo contando la historia del monje, yo estaba así de, aguanta, traigo a Gargamel, ¿no? Y eso no lo planeamos. No. Lo que dije, hoy me veo chido así me voy a ir. Muy jalada eso. Pero bueno, sigue. Perdón por interrumpir. Bueno, vieron a dos Dobby, ¿no? Mi tía comenzó a llorar, la niña. Sí. Porque, o sea, son de su estatura porque ella tenía 3 años. Sí. ¿Ok? O sea, pues así chiquitita. Y mi tía comenzó a llorar cuando llegó mi abuela. En resumidas cuentas, al contarle esto a mi bisabuelo, les dijo que son duendes, que ya se han visto todo por ahí y también en su pueblo, de donde son originarios, ¿no? Okay. ¿Por qué me llama la atención contar esta historia? Porque debe haber muchas más de duendes en Oaxaca. Demasiado. Oaxaca hay barrios que son tan antiguos y tan místicos. Tenemos el barrio Xochimilco, Jalatlaco, todo el centro histórico, y son lugares que guardan cierta, creer o no creer, cierta energía y una historia tan larga, tan rica, que tiene un acervo cultural tan grande y un acervo cultural que se basa en los mitos, y en las leyendas, ¿ok? Entonces, ¿de qué sirve? Hay un autor que se llama Mircea Eliade, que es estudioso del fenómeno religioso, y habla esto del mito y del ritual. Y de que a veces el mito sirve como ritual, y el ritual le sirve al mito también. ¿En qué sentido? Que conforme más vayamos contando este tipo de leyendas, se vuelven rituales hablados, sí. Rituales orales, en cierto sentido. Y en ese caso, o sea, hasta cierto punto, no sé, y es mi inquietud, cómo un mito llega a ser realidad a tal punto que personas pueden contar historias similares de un mismo hecho, sea o no cierto. Exacto, ¿no? O sea, está increíble, ¿no? Y esa es la parte increíble que dices, ¿no? Que muchas personas, como si se pusieran de acuerdo, pero si analizamos muy bien, hay muchas veces en las que la temporalidad no es la misma en todos los casos. Y sí es como así de, no manches, ¿cómo se enteraron? Y agregando a eso, yo recuerdo, tengo un hermano, que él cuando estudiaba la licenciatura, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, le tocó... no sé qué madre se estaba haciendo en la Plaza de la Danza una tarde y se metió a Bellas Artes, a la iglesia de San José. Sí. Y él escuchó, o sea, si tú entras a esos lugares, que ahora sirven como escuelas, pues las escaleras que hay, que son súper oscuras, sí. Él escuchó a alguien que iba detrás de él en esas escaleras. Eso y muchas otras historias, ¿no? Que puede haber y que nos pueden contar, que encierra el centro histórico de Oaxaca. Hay una más, no la vamos a contar, simplemente quiero platicártela porque sí. lo estamos preparando para un episodio que lleva más, ¿no? Este tema habla por sí solo. Los pasillos subterráneos entre iglesias. Esta persona que nos manda estas historias también me llegó a comentar de una reja que existe en la Basílica de la Soledad, que todos la pisan, todos pasan, pero que se pueden ver escaleras hacia abajo, que dan hacia abajo. La idea es que hay túneles construidos por la misma iglesia, no sé qué orden estaba antes aquí, los dominicos o los franciscanos, los dominicos, y que construyeron túneles hacia la catedral, y también hacia Santo Domingo, y hacia varias iglesias hay conductos subterráneos, conexiones que llegaban por muchas razones. Solo lo dejo ahí porque esta persona creía que era una leyenda. Sin embargo, esto es un dato confirmado. Sí. Que después que vamos... túneles están ahí. Ajá.
están tapados. En Bellas Artes está tapado uno. Y que después vamos a abundar en eso. Solamente lo dejo así como una... Intentaremos. Como un continuará, ¿no? Un continuará. Como los dejo picados, ¿no? Túneles, ¿para qué sirve, no? ¿Cuál es su importancia? Y para qué pueden servir después. Sí, como una zona turística, ¿no? Justamente, pues ahorita estaba yo recordando, ¿no? Que la estructura de la Soledad es como si fuera una especie de fortaleza, ¿no? Tiene su murito. La iglesia de San Felipe Neri tiene balazos. Si tú bajas, tiene balazos arriba de la Revolución. E incluso pues también está confirmado, ¿no? De que muchas edificaciones fueron utilizadas pues en tiempos de guerra, ya sea la Revolución, la Independencia, alzamientos que hubo. Sí, totalmente, porque en Oaxaca había habido pedos siempre, no nada más ahorita. Sí, siempre han habido pedos. Armados, civiles, de magisterios, de maestros, alumnos, estudiantado. Y de basura. Y de basura. Pleno 2022. Que chale, ese tema sí me agüita, pero lo dejamos para después. Muy bien. Esto ha sido, Pedro, las leyendas, algunas. Debe haber más. Que de nuevo, si conocen alguna, si están relacionadas o independientemente sean otras que se hayan encontrado, pues nos las hagan llegar. La Carreta de la Muerte, La Llorona. Hay muchas, entonces. Muchas, ¿no? Y no solamente hay que, pienso que no hay que limitarlo solamente aquí en Oaxaca, sino que... claro, si tienen lugares, historias, ¿no?, que ¿no?, quieran contarnos, y les pedimos porque no tenemos público, ni gente que nos vean, ni personas. Tú, sé que una persona nos está viendo. Envíanos algo. Invéntate algo. Y ya lo saben, cuando vengan, o si son de aquí de Oaxaca, cuando vengan a visitar, dense una vuelta a las faldas del Cerro del Fortín. Que cuando tengamos presupuesto, si es posible, salir a una terraza. Total. Y si les pasa algo, si tienen alguna historia, mándenoslas, ¿no? Van a ser parte de las leyendas del centro histórico de Oaxaca. Aquí la dejamos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.